Preguntas y respuestas con Vianney Fernández. Qué gusto que nos acompañe en este espacio de Ciudad TV 21.2, Preguntas y Respuestas, un espacio que hacemos mitad ustedes, los ciudadanos, los televidentes o quienes estén del otro lado de las múltiples pantallas y mitad nosotros, aquí el equipo de Ciudad TV 21.2, a menos que con los 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México. ¿Por qué digo algo así como mitad y mitad, micha y micha? Bueno, pues porque ustedes son los encargados de preguntar, cuestionar, sugerir y a los 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México y nosotros aquí en el estudio les hacemos llegar sus inquietudes. El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio y agradecemos que haya decidido venir la diputada Lisette Clavel Sánchez. Diputada, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Vianney, muchas gracias por la invitación y gracias a todo el auditorio. Al contrario, este espacio es de ustedes, de los ciudadanos, apropiense de ellos, del espacio, pues, para que puedan tener contacto con quienes nos ven. Diputada, es una nueva legislatura y lo que nos preocupa es que los ciudadanos conozcan quiénes son sus legisladores. ¿Quién es Lisette Clavel Sánchez y en qué momento decidió dedicarse a la política en primera instancia? Pues mira, tendría que decir que Lisette Clavel es una ciudadana haciendo uso de la política para posicionar temas ciudadanos que son sensibles a la ciudadanía. Vengo desde hace muchos años trabajando por causas sociales. Lo hice desde un principio en la parte sindical. Vengo, vamos a decir, como egresada de la lucha sindical, la lucha de los trabajadores de este país. ¿Qué causas defendió? Pues el sindicato de sobrecargos de aviación, fui líder sindical, me tocó enfrentar la quiebra de Mexicana. Fue un tema muy difícil, un tema que hasta hoy arrastra pues damnificados, vamos a decirlo así, porque hay gente que todavía teniendo laudo a favor para cobrar sus pensiones y salarios por aquella terrible situación de la aviación mexicana, bueno, pues todavía hoy no pueden cobrar sus laudos favorables, ¿no? El anterior sexenio se terminó con la promesa del vocero presidencial Eduardo Sánchez de que ahora sí van a cobrar sus liquidaciones, los últimos que quedaban. Y todavía no se ha cumplimentado eso ni para los activos ni para los jubilados, por ejemplo, ¿no? En algún momento tuve una participación en la sociedad civil organizada con una asociación civil dedicada a apoyar a las personas privadas de su libertad. Entonces, bueno, pues un poco así ha sido la lucha social. Y también tendría que decirlo algo que puede no sonar políticamente correcto, pero que es la realidad. Me defino así, una ciudadana haciendo uso de la política y de las instituciones políticas para posicionar agendas sociales, ¿no? Estamos muy acostumbrados los ciudadanos a escuchar, es que los partidos usan a la gente, y yo digo, también se vale al revés, ¿no? Se vale, claro. Y debiera de ser al revés, que el ciudadano utilice a las instituciones políticas para poder sacar adelante las agendas. ¿Pero en qué momento decidió pues cambiar la experiencia aeronáutica, andar por los aires para entrar ya de lleno a la política y sobre todo en un país tan machista como el nuestro? Yo creo que hace un rato ya te estaría hablando de cerca de 15 años, cuando justamente en el mundo sindical me doy cuenta de que las condiciones laborales o las condiciones sociales no cambian si no cambian las leyes. Y las leyes definitivamente en dónde surgen, en dónde emanan, en los congresos, ¿no? Entonces, a partir de ello dije, bueno, es ahí donde tenemos que estar, es ahí donde se tienen que hacer los grandes consensos y es ahí donde tiene que quedar plasmado en adelante, y no digo para siempre como determinista, sino en adelante para ser progresivo y progresista. Me parece que los derechos y las condiciones y obligaciones de todo el mundo. Entonces, un tema que fue para mí siempre atractivo fue la parte del poder legislativo. Claro. ¿Cómo es el reto de una persona que ha estado militando por causas sociales, que ha estado militando en organizaciones civiles? ¿Cómo es el reto de no empaparse de todo este ambiente, ¿no? De la política, el mayoriteo, los amiguismos, el nepotismo? ¿Cuál es el reto ahí? Es, como bien lo dices, es un gran reto. ¿Por qué? Porque no traes, vamos a decir, la sangre de un partido o la ideología tatuada de un partido o la lucha de una institución política, pero sí traes la representación ciudadana. Entonces, es importante no decir que no te empapas, porque te tienes que empapar, tienes que conocerlo y tienes que vivirlo.
pero te enfrentas a una segunda barrera u obstáculo, que es el que los mismos partidos te pueden llegar a considerar poco confiable por no tener un compromiso con el partido. Claro. ¿No? Sin embargo, ese reto y esa barrera, ¿cómo se vence? Pues trabajando, teniendo convicciones, y cuando demuestras que estás en favor de grupos sociales, me parece que de grupos sociales o de la ciudadanía, o ambos en conjunto, me parece que todo queda subsanado. Entonces, el trabajo de por ejemplo, para mí es muy importante marcar en cualquier instancia del Poder Legislativo que representa ciudadanos. Una vez que eres diputado, una vez que eres senador, ya no estás representando solamente un partido, estás representando a los ciudadanos de toda la entidad o bien de todo el país, cuando es el caso de los federales. Entonces, ¿por qué quedarse estancado en que pertenezco a una fracción? Me parece que esas son alianzas que permiten el manejo legislativo, pero no lo es todo. Si como legislador asumes que representas a toda la población, estás del otro lado. Y en unas elecciones en las que se presentó, el propio Tribunal Electoral de la Ciudad de México lo dijo, lo calificó así, se presentó violencia de género, también, que aunque se reconoce no fue motivo de anulación o de que algunos comicios determinados específicos se repitieran, ¿no? Claro, claro. Y esa es la responsabilidad ahorita en este momento, que habiendo, como tú bien lo refieres, la condición real de paridad de género, me parece que el impulso que tenemos que darle a la legislación correcta con independencia de los géneros es el momento. Es momento de demostrar que compuestos hombres y mujeres en igualdad de circunstancias podemos construir una mejor ciudad y podemos construir mejores leyes y un marco normativo en un Congreso que es la primera legislatura con una nueva constitución en una nueva entidad perfectamente delimitada que está viendo surgir nuevas leyes. Hay que reconocer que la Ciudad de México en temas de políticas hacia las mujeres es de las más progresistas de todo el país, vanguardistas, pero aún así hay bemoles y hay deficiencias y hay problemáticas que hay que atender. Claro. Dentro de su agenda legislativa, respondiendo a esta responsabilidad de la equidad de género, ¿hay algo, una iniciativa, un punto de acuerdo, algo que usted haya realizado en los últimos días para defender pues la causa de las mujeres? Mira, específicamente como un objetivo mío no. Sin embargo, habría que reconocer que el día de hoy, al aprobarse el marco normativo que va a regularnos como ciudad, quedó insertado el Instituto de la Mujer. Entonces me parece que eso, como integrante de la Comisión de Administración Pública Local, me parece que fue un gran reto y algo que tendría que reconocérselo a mis compañeros varones, jamás causó el menor resquemor. No hubo quien tuviera que pelearlo, ni una mujer pelearlo radicalmente o tener que arrancárselo como derecho ni un varón que siquiera pudiera poner en cuestión esto. Me parece que fue algo muy transparente, muy natural para esta nueva sociedad que tenemos, y me parece que eso es algo de reconocerse para varones y para mujeres que integran este Congreso. Muy bien por esa aprobación de la ley orgánica de la Ciudad de México. Tenemos en preguntas y respuestas este espacio de Ciudad TV 21.2 que hacemos mitad de ustedes los ciudadanos y mitad nosotros aquí con los 66 legisladores del Congreso de la Ciudad de México. Les recuerdo que el día de hoy está aquí con nosotros y le agradecemos pues que esté aquí a la diputada Lisette Clavel Sánchez. Ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Nada fácil, diputada. Gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros. En desarrollo económico, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto nos dejó la administración anterior? Mira, yo creo que tendríamos que admitir que como capital del país que fuimos o que somos, me parece que es muy importante sabernos y asumirnos como una de las ciudades de avanzada en materia de desarrollo económico. Sin embargo, no podemos decir que es suficiente. Si entendemos el desarrollo económico como esa confluencia que hay no solo entre generación de riqueza, sino también entre bienestar social, educación, salud y las posibilidades de mejoramiento de calidad de vida de los habitantes, entonces nos daremos cuenta de que hace falta mucho todavía por hacer. La Ciudad de México, bueno, es una ciudad con vocación, sobre todo de comercio. No somos una entidad destacada por la parte de producción, pero sí por la de comercio y la de servicios. Entonces, en esa medida hay que impulsar todos esos modelos económicos que se están dando, pero a la par impulsar la educación, a la par impulsar los servicios de salud y todo lo que hace que el capitalino pueda estar viviendo de mejor manera, ¿no?
De todos estos puntos que integran el desarrollo económico, educación, salud, servicios, ¿cuál es el peor punto en donde hay más área de oportunidad, decimos así? Híjole, yo creo que en todos. No podríamos hablar de que hay uno peor, porque, insisto, cuando volteamos a vernos como país, o sea, no podemos vernos solo como la Ciudad de México, ¿no? Somos parte de una federación. Y entonces diríamos, bueno, somos de los más avanzados. Pero lo cierto es que también tenemos unas problemáticas muy fuertes y voy a poner el ejemplo de salud. En salud, ciertamente tenemos muchos hospitales de primer nivel, ¿no? Sí, pero nuestra atención a la salud es deficiente. Nuestras poblaciones han pasado de sí tenemos una mayor expectativa de vida en años, pero tenemos una muy deficiente o una caída brutal en temas de enfermedades crónico-degenerativas que requieren más atención, requieren atención por más tiempo y por lo tanto un mayor presupuesto. Si tuviésemos una atención de salud de primer nivel mucho más avanzada, estaríamos en condiciones de prevenir esa situación. Todo esto genera costos y esos costos tienen que ser asumidos por una entidad económica que aporte dinero para ello, ¿no? Entonces, y si tenemos una entidad que económicamente está basada más en la parte de servicios y de comercio, pero sobre todo de comercio informal o micro y pequeño empresario, entonces nos damos cuenta que no hay seguridad social que alcance para todas las personas que se dediquen a ello, ¿no? Y luego, además, si nos damos cuenta que en materia de la economía, con estos micro y pequeños empresarios, muchos de ellos están en la informalidad, ¿no? Entonces también entendemos que no hay dinero, impuestos y demás que alcancen para atender toda esta problemática. Entonces estamos en un círculo vicioso. Por eso decía la importancia del desarrollo económico entendido como un todo y una confluencia de factores que tienen que ser atendidos todos por igual. Y en una ciudad, también hay que decirlo, en la que se ha intentado de muchas formas de reducir el número de personas que se dedican al sector informal, desde medidas coercitivas o no coercitivas, desde medidas económicas, de empleo, pero que aún así sigue latente el problema de la informalidad en la Ciudad de México. Porque además, ¿en dónde los ingresas de manera formal? Claro, o sea, basta ir a Eje 1 Norte, que es el punto en específico que ha causado muchísimos dolores de cabeza al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Así es. O sea, tú necesitas meter a esa gente en la formalidad, pero necesitas desarrollar los mecanismos que lo permitan. Te pongo un ejemplo. Hay una georreferenciación dentro de la Ciudad de México que nos indica que hay algunas delegaciones, por ejemplo, todos sabemos y todos vivimos, algunas alcaldías, que se están, todos hemos visto que hay la tiendita en la casa donde tocan, ¿no? Y ahí se vende flanes, gelatinas, no sé, algo. Pero esa persona, aunque quisiera dar de alta su negocio, no puede porque el uso de suelo no se lo permite o porque no son propietarios del lugar en el que están viviendo. Entonces viven un comercio en la clandestinidad, ¿no? Entonces no pueden regularizar una cosa porque no pueden regularizar la otra y porque la otra tampoco está dando. Entonces me parece que tenemos que hacer una actuación en conjunto, diferentes entidades, diferentes comisiones dentro del Congreso para poder reordenar todo eso que hoy está emergiendo como hongos sin control, ¿no? De decir, bueno, ok, y si esta persona no vive de eso, ¿de qué sí puede vivir? Porque además está viviendo de eso porque no tuvo la suficiente educación o porque no tiene el suficiente acceso a tecnología o porque no... Hay una multiplicidad de problemas que hay que atenderse. O incluso hay gente discapacitada que se prefiere dedicar a poner una tiendita en casa porque no se puede mover para un trabajo estable. Establecido, sí, ¿no? Claro. Entonces hay que ver el fenómeno como un todo. Claro. Diputada, qué importante lo que nos comenta y cómo lo aterriza, porque muchas veces, y sobre todo creo que persiste la imagen en la ciudanía de qué hacen los diputados, para qué hacen leyes, esas leyes, cómo inciden en la vida diaria. ¿Cuál es el plan que se acaba de aprobar en la Comisión de Desarrollo Económico, el Plan para Desarrollo Económico de la Ciudad de México? ¿En qué consiste? Pero explíquenoslo, por favor, así, con peras y manzanas. Bueno, lo que acabamos de hacer es establecer un plan de trabajo, ¿no? Este plan de trabajo implica que tenemos que reunirnos con todos los sectores productivos, con todos aquellos encargados de participar. Es decir, la comisión va a tener que escuchar a todos y entre parte de lo
que tiene, hay algo que ya está instaurado desde hace muchos años y que ya tiene sus antecedentes, por ejemplo, en ciudades y en países europeos, que es un Consejo Económico y Social. Ese Consejo Económico y Social, que además está plasmado en la nueva Constitución como una entidad consultiva, es un organismo maravilloso. ¿Por qué? Porque reúne de manera ordenada representantes de empresarios, representantes de los trabajadores, de diferentes sectores educativos y productivos, para que como sociedad puedan estar retratando cuáles son las necesidades. El legislador tiene que escuchar a ellos, pero también tiene que escuchar la parte que la autoridad tiene que decir. Entonces, parte de este gran programa en principio establece, primero, reunirnos con todos ellos, escuchar, entender de dónde viene la problemática y sensibilizarnos con qué tiene de interés cada uno de estos grupos, la parte de gobierno, la parte de empresas, la parte de ciudadanos, y con ello conformar lo que es la nueva legislación en materia económica. ¿Sí? Tenemos que establecer las nuevas leyes, tenemos que establecer todo el marco normativo que nos va a dar adelante. Si logramos hacerlo bien, con sensibilidad y escuchando a todos los actores involucrados, me parece que estaremos del otro lado. Ese Consejo Económico también tiene la facultad de hacer estudios y de tener contacto con, de ser consultado para que el gobierno pueda. ¿Como el tipo Coneval más o menos podría ser? Sí, sí. Bueno, en local pues. Sí, claro, en local. Pero además es decir, por ejemplo, si tenemos un problema específicamente en materia energética, dentro de ese consejo se busca a los que están representando al sector energético. Ellos van a emitir un estudio fundado, van a emitir un estudio de todo lo que en materia de empresas, usuarios de la energía eléctrica, pudieran darnos un rumbo, un mapa de lo que esperan, de lo que buscan, de lo que necesitan y de lo que se requiere para ser más productivos. Eso lo otorgan a la autoridad y la autoridad ya no tiene el pretexto de decir no escuché a la sociedad, pero la sociedad tampoco decir no tuve oportunidad de decir cómo quería las cosas. Y con eso empezamos a empatar y a hacer una agenda que a todos nos involucre. Si todos construimos, todos somos responsables, y si todos somos responsables, todos tenemos que participar en ello. ¿Se hará esto en los próximos 3 años? Suena como más un nos poco vale, más nos vale, lo tenemos que hacer. No, porque son caminos paralelos que se pueden seguir. Si nos apuramos, porque además tenemos plazos perentorios. La nueva Constitución también dice, para tal fecha tiene que estar emitida tal legislación. Entonces, tenemos que apurarnos, tenemos que cumplir con esos plazos y bueno, pues tenemos 3 años para cuando menos sentar las bases. Muy bien, diputada, pues se nos acabó el tiempo, pero este es su espacio y el espacio de ellos también para que estén en contacto con ustedes. Así es. Esperemos que nos pueda visitar en los próximos días y armamos una mesa sobre cualquier tema de desarrollo económico. ¿Qué parece?